poder presentar hoy a Paloma, porque precisamente ella y yo nos conocimos en un acto de entrega de premios que tuvimos el honor de compartir un premio en la Academia de Medicina de Murcia, de un trabajo suyo y un trabajo mío, como antes le recordaba a Antonio. Entonces, pues, es una satisfacción el coincidir aquí en este acto hoy para esta ocasión. Una ocasión bastante especial también para nuestra academia, como ahora veremos. Bueno, pues ya entrando en englosar la personalidad de Paloma, pues hay que decir que la doctora Paloma Ruiz Vega es natural de Trebujena, de Cádiz. Cursó la enseñanza primaria allí en el Colegio Público Blas Infante, el bachillerato elemental en el Instituto Santa María del Rosario de Cádiz y el superior en el Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera. Es licenciada en farmacia por la Universidad de Sevilla en la promoción 82-87. Es máster de salud pública por las universidades de Cádiz y de Puerto Rico y de alta gestión ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Está colegiada en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, en el que estuvo becada en las secciones de análisis de aguas y de botánica y fitoterapia, y además es vocal de docencia e investigación y miembro de la Comisión de Historia de la Farmacia. Profesionalmente ha ejercido en el ámbito público como inspectora del Servicio Andaluz de Salud y es profesora titular de la Fundación Sanitaria José Cabrera de la Junta de Andalucía en la rama sanitaria y ha sido colaboradora docente en las universidades de Sevilla y Cádiz. Sin embargo, su verdadera pasión ha sido y es el estudio de la historia de la farmacia y de la ciencia. Generalmente se dice que la vida pone a cada uno en su sitio y a Paloma la puso en esa maravillosa tierra de Cádiz, una ciudad que tuvo una trascendencia histórica fundamental en las relaciones comerciales, culturales y científicas con el Imperio Español en América. Paloma tiene la suerte de ser gaditana y Cádiz tiene la suerte de tener a Paloma dedicando toda su vida a la investigación de la historia de la farmacia, sus protagonistas, sus descubrimientos, publicaciones y aplicaciones técnicas y sanitarias. Allí, principalmente en los archivos de la Real Academia de Medicina de Cádiz, Paloma ha podido dar rienda suelta a su pasión investigadora y entre sus abundantes legajos ha disfrutado a manos llenas descubriendo personajes y remedios en documentos que guardaban ser desempolvados por alguien con la inquietud, la curiosidad y el tesón que adornan a Paloma. Ejemplo y fruto de todo ello fue su tesis doctoral sobre la farmacia en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en el siglo XIX, realizada en el Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cádiz y calificada en 2016 con sobresaliente mención cum laude. Pero ese no es sino uno de los muchos reconocimientos que ha logrado en la impresionante dedicación en este campo, en el que ha desarrollado una gran labor divulgadora y de publicaciones. Como divulgadora, Paloma ha impartido 111 conferencias en el Ateneo Científico, Artístico y Literario de Cádiz, del cual es miembro desde el año 2008, y 2 años después fundó la sección de farmacia que todavía preside, siendo además vocal de su junta directiva. Su producción científica es muy extensa. Ha participado en numerosísimos congresos nacionales e internacionales en los que ha presentado 109 comunicaciones.
y en actas de congresos y capítulos de libros tiene 68 publicaciones. En revistas profesionales de farmacia y en periódicos culturales ha publicado más de 75 artículos y colaboraciones. Toda esa labor le ha llevado a ser admitida en 6 academias nacionales y en 2 extranjeras. En las nacionales es académica correspondiente de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Cádiz, de Cataluña y de Murcia. Y además en las Reales Academias de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, de Jerez de la Frontera y de San Fernando de Cádiz. Y en nuestra Academia de Farmacia, Santa María de España de la región de Murcia. De ellas, además, pasó a ser académica de número en la Real de Ciencias de Jerez de la Frontera en 2018. Y entre las academias extranjeras, desde 1219 es miembro del Instituto Americano de Historia de la Farmacia y en 2020 fue admitida como académica correspondiente de la Academia Italiana de Historia de la Farmacia. Su esfuerzo ha merecido el reconocimiento de 21 premios en certámenes científicos nacionales e internacionales, entre ellos el prestigioso Premio Internacional del Instituto Americano de Historia de la Farmacia en 2020. Este impresionante currículum que hemos resumido y en el que aún hemos dejado algunos méritos por la brevedad a que obliga una presentación, nos permite asegurar su competencia para ilustrarnos hoy sobre remedios y boticas en la época de Alfonso X el Sabio. Del reinado del rey Sabio todos conocemos su papel en la reconquista del reino de Murcia para Castilla, el importante proceso repoblador que siguió en las tierras de Murcia, análogo al que también realizó en Sevilla, la ilusión frustrada del rey por ser coronado emperador de Alemania, su promulgación de los importantes códigos legislativos como el Fuero Real o el Código de las 7 Partidas, que establecieron la uniformidad legislativa en sus reinos, y especial fue su contribución personal, que fue trascendental para la transmisión del conocimiento en todas las ramas del saber, en la que dirigió la realización de numerosas obras, justificando su necesidad y estableciendo cómo debían de ser escritas. Entre ellas podemos recordar las de Historia, la Crónica General de España o la Grande General Historia, o por ejemplo las de Astronomía, el libro de la 8ª esfera, el libro del astrolabio o las tablas astronómicas alfonsíes, que luego tendrían una importancia grande para el desarrollo de la navegación en los siglos siguientes. Hoy Paloma nos va a ilustrar sobre los principales aspectos de la terapéutica y de la farmacia en aquella época, con la seguridad de que, como todas las suyas, será una espléndida e ilustrativa conferencia, y que hoy se desarrolla dentro de este ciclo dedicado a rememorar el 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X, y aquí es obligado recordar que nuestra Academia de Farmacia Santa María de España debe su existencia y su nombre a la Orden Militar de Santa María de España, u Orden de la Estrella, que fue fundada por el rey Sabio en 1270 y a la que le asignó la sede de Cartagena, que es la que también tiene nuestra academia. A todos, muchas gracias por vuestra atención. Presidente de otras academias, muchísimas gracias por la asistencia. Deciros que en Andalucía pues os agradezco mucho que me hayáis invitado. Estamos muy unidos tanto en Sevilla como en Jerez a Alfonso X el Sabio. Y yo especialmente quiero decir que a esta academia le tengo un especial cariño por muchísimas cosas. Primeramente por esa relación que tenemos con Alfonso X el Sabio y que a mí me tocó
y lo hice encantada de estudiarlo bajo todas las facetas que abarcaban mis disciplinas profesionales, pero que además el fundador de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz fue cartagenero. Un cartagenero que llegó con su padre al Arsenal de la Carraca, de la Armada, y se quedó estudiando en el Real Colegio de Cirugía de la Armada y fundó, además de esa academia, otras academias. Y además tengo con él una particular condición, y es que él también era académico correspondiente de Murcia y yo ahora de Cataluña, entonces él de Barcelona. Bueno, pues también deseo dedicar a la ilustrísima señora secretaria, doña Purificación Castillo, que se fijara en, digamos, en esa faceta mía de estudio de Alfonso X el Sabio, y que la presidenta de la Academia pues aceptara ese privilegio, que yo considero privilegio dar esta conferencia más que una obligación como académica correspondiente. Bien, yo elegí para ingresar en la Real Academia de Jerez el tema de medicina y farmacia en la época de Alfonso X el Sabio, y luego en mi ingreso como numeraria, pues la ciencia en la época de Alfonso X el Sabio. Solo quedaba ya la especificidad de los remedios y las boticas, y que la presidenta y yo pues acordamos de que sería conveniente ese título. Bueno, pues eso, os pongo aquí la medalla porque yo creo que la medalla y el título conllevan además unas responsabilidades que para mí son privilegios. Ya le he dado las gracias a mi amigo Fernando López Azorín. Como no, también agradecer a María del Mar pues, la ayuda en las gestiones en mi venida. Bueno, pues aquí tenemos a Alfonso X de Castilla. Su periodo de vida abarcó entre 1252 y 1284. Y bueno, como vamos a estudiar lo que es su legado en remedios y boticas, pues paso rápidamente al 4 de abril de 1284, tuvo lugar su fallecimiento, dejando un legado muy, muy amplio a su hijo y sucesor. Se decidió el entierro del rey sabio en la Catedral de Sevilla, pero aquí lo tenemos en la Biblioteca Nacional. Y su sepulcro en la Catedral de Sevilla. No podía pasar por alto algunos epígrafos según los biógrafos, de su testamento, y es que él tenía claro el destino de sus propias entrañas, de su corazón. Él quería que se quedara en Murcia para, digamos, agradecer la fidelidad que Murcia le había profesado. Y aquí tenemos el nicho funerario que todos conocemos, está en la parte izquierda de la región de Murcia. Y aquí la tabla alusiva al depósito, que creo que también que todos hemos visto en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Bueno, pues igual que él se dejó el corazón en Murcia, pues yo he preparado la conferencia también con mucha festividad. Y deciros que mi vocación de farmacéutica, aunque sea doctora en medicina, pues me viene desde pequeña, y algo que bueno, me gusta recordarlo siempre, y es que hasta el bautizo tuvo lugar en una parroquia de la Inmaculada Concepción, y mi madrina era Inmaculada Concepción, o sea, Conchita. La Inmaculada siempre ha sido una devoción mía privilegiada, tanto en Europa como en América. América patrona también, la Inmaculada Concepción, patrona de América. Bueno, y también dedicar un momento a mi familia. Como decía Marañón, los profesionales que dedican su vida a la investigación y al ejercicio profesional pues tienen que tener una familia de alto nivel moral, y bueno, yo eso
lo siento siempre y especialmente lo tuve con mis padres, lamentablemente ya no hace mucho, pero ya tengo que lamentar su falta física, aunque siempre estarán conmigo. Siempre llevo su foto. También, lo mismo que mi presentador en la Academia de Farmacia, pues él dijo que éramos una familia muy católica, yo también siempre lo recuerdo y hemos fundado muchas hermandades, sobre todo bajo el carisma de la misericordia. Y también recuerdo a mis maestros. La primera persona con la que yo empecé mis investigaciones, el profesor Orozco, pues lamentablemente lo perdí sin terminar la tesis doctoral. Pero bueno, he seguido todas las instrucciones que él me dio a lo largo de su vida. Igual os ha chocado de que yo me trasladara a Jerez de la Frontera. Bueno, pues en el Instituto Jerezano Padre Luis Coloma, Jerez de la Frontera, estudió la primera farmacéutica andaluza, Gertrudis Martínez Otero, y yo pues quería seguir, digamos, sus pasos. Aquí está en el patio del instituto y aquí su expediente en la Facultad de Farmacia de Granada. Y a las universidades con las que he colaborado y con las que me he formado y con las que sigo manteniendo convenios de colaboración. Como no, a mi Ateneo, en el que tengo una sección de historia de la farmacia con una programación mensual durante todo el curso. Esta institución tiene 167 años, son los mismos que tiene el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Al Ateneo de San Lucas, con el que colaboro en los actos de Magallanes, y al Casino Gaditano también colaboro en Historia de la Farmacia. Bien, a todas las Reales Academias que ya las ha citado Fernando, y a todas las sociedades científicas europeas y americanas. Todos saben que yo iba a impartir esta conferencia. Lo mismo que el presidente de las Reales Academias de Andalucía lo ha difundido, yo también. Y a mi colegio profesional, como no, también me han puesto audios para digamos, animarme ahora a la entrada de la conferencia. Y ya, pues empezamos con los remedios y boticas en la época de Alfonso X el Sabio. Bien, el reinado de Alfonso X el Sabio, que abarcó desde el 1 de junio de 1252 hasta el 4 de abril del 1284, tenemos aquí una pequeña miniatura. Fue una recopilación del saber científico de una civilización, que era la civilización andalusí. Su labor de mecenazgo cultural se plasmó en numerosas traducciones, obras traducidas al castellano por decenas de colaboradores judíos, árabes y cristianos. Y este reinado fue una encrucijada en la época de estas tres culturas. Estas tres culturas estuvieron todo el tiempo mezcladas. Yo voy a hacer, en la medida de lo posible, separación de los tres saberes, pero estaban mezclados, estuvieron mezclados durante todo el reinado. Aquí tenemos una miniatura de cómo conversa con médicos árabes. Bien, el desarrollo del mundo científico en la Edad Media. Pues en el siglo XII hubo escuelas de medicina en Bolonia, París y Montpellier. La Escuela Médica de Montpellier se convertirá en un centro medieval importantísimo en la ciencia en la Europa occidental. La Facultad de Medicina de Montpellier ahora mismo se conserva prácticamente tal como estaba. Luego, ya en el siglo XIII, cuando nacen las universidades, pues la enseñanza de medicina se convertirá en el inicio de las facultades. Las escuelas de Salerno y de Toledo deslumbraron por la ciencia médica árabe. Avicena y Averroes nos devuelven a Dioscórides y Galeno. El canon de Avicena y el arte de Galeno se difundieron gracias a estas traducciones en las universidades europeas. Os digo que la farmacia vegetal, materia médica vegetal o botánica, era la predominante en el Al-Ándalus. Era la base de las ciencias médicas. Los estudios farmacológicos y botánicos se inician a mediados del siglo X
con la revisión llevada a cabo en Córdoba de la traducción árabe oriental de la materia médica de Dioscórides. Esa era la gran enciclopedia médica farmacológica de la antigüedad. Tenemos otra miniatura de la botánica, había muchísimas. Y aquí es la portada de una de las ediciones del Dioscórides. Aquí el libro abierto. Bueno, pues los médicos y los farmacéuticos fueron los sabios distinguidos en las cortes musulmanas. Y digo también los médicos porque no hubo en todos los sitios, no había separación total de la farmacia y la medicina. Pero hubo muchos intentos y ahora lo voy a decir. Los maestros fueron los griegos y alejandrinos, como Hipócrates, Dioscórides, Galeno y otros, a cuya medicina y farmacia incorporaron los conocimientos de los curanderos persas e iraníes, enriqueciendo ciencia y práctica a la vez, con abundante y bien ordenada experiencia. Eran muy meticulosos. Bueno, una miniatura de la farmacia, aquí con símbolos árabes. Otro también preparando fórmulas y como vemos ya por el instrumental, por el aparataje, vemos que tiene mucha alquimia por la forma de los aparatos. Los árabes se basaron mucho en la medicina hipocrática, dietética, farmacia, cirugía y los grados de la medicina. Practicaron esta medicina como base de la terapéutica. En la farmacia alcanza una sofisticada expresión matemática, que yo resumo. Ellos calculan con pretensión de exactitud los grados de acción de los medicamentos que hemos visto en las facultades de farmacia y la relación que existe entre los grados de las cualidades de medicamentos y los grados de acción terapéutica que tiene el medicamento. Bueno, pues aquí tenemos al anciano de Kos. Un resumen que podemos hacer de la farmacia árabe son las nuevas formas farmacéuticas que permitirían una mejor administración, que han perdurado algunas hasta nuestros días. Y también nuevos diseños artísticos en los botes. Conservaban las preparaciones medicamentosas porque lo adaptaban a cada medicamento, según los principios activos. Los fármacos exóticos. Pues los fármacos exóticos fueron un foco de expansión del comercio de medicamentos. La mayor dependencia de la química y de los procesos intrínsecos con los que se hacían los medicamentos, pues pretendían que eran un foco del comercio, de los comerciantes. Estaba surgiendo un nuevo especialista, además, el farmacéutico, que conocía los fármacos y sabía cómo obtenerlos, era capaz de reconocer la calidad y la autenticidad. Y si se podían combinar o no, y de además unas formas atractivas. Tenemos aquí un aparataje de la época. Se hacía apología de la dulzura. Hasta el momento se usaba la miel, pero la miel era muy fácil de falsificar. Entonces, añadiendo una pequeña cantidad de pulpa de castañas, harina de judías, arena y goma de tragacanto, podía parecer que era auténtica, pero que el medicamento era auténtico, pero no. Entonces, con el azúcar se convirtió en un excipiente utilizado para los árabes. Bueno, aquí tenemos el azúcar de caña, sacharum officinarum. También se usaba la conserva o confitura de ciruelas de la farmacopea hispana. El julepe y las píldoras. El julepe era una forma farmacéutica árabe que se hacía a base de agua de rosas o agua de violetas. Y las píldoras o medicamentos en forma de pequeña bala son la forma equivalente a la forma
de catapocia, pero con una innovación que consiste en el recubrimiento por una capa de azúcar y así se quitaba, digamos, esa amargura al medicamento que se arrastraba desde la antigüedad. Bien, Avicena tomó la iniciativa de optar por el revestimiento de las píldoras con pan de oro y plata. Este método de dorar las píldoras, viene de aquí, tuvo su gran apogeo en la corte de Versalles y hasta finales de los siglos XVIII y XIX en Estados Unidos se pusieron en el mercado para muchos usos. Ellos hicieron uso tanto de vegetales simples como de medicamentos compuestos. Dentro de los vegetales simples, pues usaron los bezoares, los lapislázuli, os lo voy a exponer aquí. Los anacardos, Anacardium occidentales, lo usaban en alimentación igual que nosotros, el acónito en ornamentación, los sándalos, el Santalum album, como aromatizante, la nuez vómica, sabemos que tiene efectos tóxicos, pero se hacía uso popular de las semillas o del fruto. El ruibarbo, Rheum rabarbarum, en alimentación, el sen, de Genocasia, el fruto mirabolanus, en alimentación, los bezoares, que es un cálculo que se puede hallar en los intestinos o estómagos de los animales. Esta palabra bezoar viene del persa, pazar, que significa contraveneno o antídoto, pues en la antigüedad se creía que el bezoar podía curar y anular los efectos de los venenos. La sangre de drago, Croton lecheri. Bien, es la resina roja de esta planta. Se creía algo mágico y todo el mundo quería obtenerla. Se podía, hoy diríamos dispensar, entonces vender en la farmacia. Desde tiempos ancestrales lo usaban en las úlceras estomacales intestinales. Bien, una gran parte del legado árabe incluye también la fórmula y los medicamentos compuestos grecorromanos, que adquieren más difusión en su uso y la dietética y el régimen de vida. Implica galenismo, pero arabizado, aclimatado a su realidad y al hedonismo árabe. Representación de ellos tenemos textos y legado de Il-Yulyul y Avicena. Bueno, Avicena lo más importante que tuvo fue su canon, pero tuvo una gran obra. Un médico, filósofo y científico persa, pero que hizo mucha farmacología. Il-Yulyul dominaba el griego y el latín y estas lenguas le sirvieron para las traducciones. Él tenía verdadera pasión por la botánica. Entonces, como vemos, su actualidad no había una clasificación científica, una nomenclatura internacional como la del Linneo, con lo cual aquello le sirvió para trabajar todavía más. Le exigió labor minuciosa para clasificación, confrontación y ver la diversidad de ejemplares que había de cada vegetal. Él escribió un tratado sobre los medicamentos de la triaca. La triaca siempre ha sido un medicamento considerado panacea, ha sido símbolo del comercio, ha sido símbolo de regalo de diplomáticos, de las embajadas, de reyes. Entonces, cuento un poquito la historia de esto. En las capitales bizantinas, como fueron primero Alejandría y luego Constantinopla, pues estas estaciones que estaban en la ruta de la seda eran símbolo de este comercio. Hasta allí llegaban objetos chinos, también árabes y de sus zonas de influencia con la India. Entonces los mercaderes la controlaban esta zona.
Y a partir de aquí, estos mercaderes hacían su tráfico a la Europa occidental. Tras la caída de Constantinopla, pues los comerciantes venecianos siguieron con sus contactos y con el tráfico de las mercancías. Muchos de los componentes de la triaca, que algunas tenían hasta más de 70 simples, procedían del mercadeo con los árabes. Estos simples, la mayoría de las veces, resultaban tan exóticos que tenían dudas sobre las regiones de donde se traían y de la forma de recolectarlo. Era algo que se tenía poco menos que en secreto. Y a veces la ignorancia, pues esto hacía que la sabiduría se trocaba incluso en fábulas. Y Jujul mantiene el empleo de la triaca y hace como una apología de Galeno. La composición de su triaca era tremendamente laboriosa. Él cazaba las serpientes. Los farmacéuticos llegamos a nuestras espaldas una cruz que se nos llama cazadores de serpientes. Las serpientes se cortaban a trozos, eran víboras y se troceaban. Y bueno, tenía un proceso muy laborioso. Durante 6 meses duraba su actividad, la actividad de la triaca, otros 6 meses, y ya el año siguiente, pues ya otra vez se volvía a confeccionar la triaca, esta triaca concretamente, que era la de Galeno, arabizada. Es el símbolo de la polifarmacia galénica. Se conoce desde el siglo II antes de Cristo y se usó hasta el 1950, que ya dejó de aparecer en las farmacopeas. Bueno, pues aquí tenemos a un judío de Jaén, que era médico y diplomático, que era médico de Abderramán III y de Alacán II. Fue uno de los responsables de la introducción y del posterior desarrollo de la obra de Dioscórides en España, y también lo fue de la triaca, de cuya fórmula algunos le consideran redescubridor, porque él la volvió a adaptar. Tenemos aquí a Averroes, y Averroes en la Escuela de Atenas. Bueno, él tuvo algunos tratados muy importantes. Uno de ellos es el libro de las generalidades de la medicina, que es una gran enciclopedia médica. También escribió los comentarios a la obra de Aristóteles, por lo que se le llama el comentador. Aquí tenemos los volúmenes de comentaria. Bueno, y recordamos a Galeno y una estatua de Galeno en su ciudad de origen, Pérgamo. El libro sobre las generalidades de la medicina fue extensamente usado como libro de texto en las universidades cristianas, en París, Lovaina, Montpellier, Roma, Oxford. También regresa a la filosofía de Platón, al mundo cristiano medieval. Os recuerdo que la primera universidad que se creó en Europa fue Bolonia, y luego a lo largo del siglo XIII se fundan las de Salerno y Padua, y en España las primeras fueron Palencia, Salamanca y Sevilla. Voy a hacer un pequeño resumen de algunos autores que os pueden resultar interesantes. Hay muchísimos, pero bueno, algunos como Alberto Magno, Arnaldo de Villanova, Raimundo Lulio, Pedro Benedicto. En la Alta Edad Media, pues es interesante citar sobre todo un grabadín de Mesue hijo, y también el famoso Herbert, que se le atribuye a Jabir ibn Hayyan, que vivió en los siglos VIII y IX. Es el autor del Corpus Javerianum y se le atribuye una obra alquímica. Aquí tenemos la portada del Herbert y una pintura de él.
El Gravadin Medicaminum Compositorum es una literatura farmacéutica que es conocida como los cánones, que se conocen como el Evangelio de los farmacéuticos. Se le atribuye a Juan Mesue el Joven, que es un supuesto científico árabe que realizó los cánones, importante, sobre la doctrina médica de Galeno de Pérgamo y las teorías de Avicena, aunque hoy hay muchos autores que creen que se trata de un grupo de alumnos de Avicena quien por lo menos los retocó. Este Gravadin de Mesue fue una obra de referencia obligada sobre la composición de medicamentos para todas las farmacias durante siglos. Y ahora vemos un pequeño resumen sobre la separación entre la medicina y farmacia que tuvo lugar en el siglo XII. ¿Por qué empezó a separarse? Por varios factores: necesidad de especialización, prohibición de los religiosos para ejercer la medicina, pero no la farmacia, aparición de personas que profesionalmente solo les interesaba dedicarse a comerciar, o sea, intrusismo de comercio. Bien, el dato más antiguo que tenemos es de Venecia. Tenían una figura que era la Justicia Nova, que publicaron un estatuto de medici speciali, dedicado a aquellos que comerciaban primeramente con especies, luego se reguló el ejercicio de este comercio. Posteriormente, en este estatuto se ordenaba al farmacéutico que preparase los medicamentos siguiendo los principios expuestos en los tratados de medicina y en los antidotarios, los códices. Posteriormente apareció el gremio de farmacéuticos de Verona, después en 1300 el de Milán, después apareció el risetario fiorentino. En Francia, el gremio empezó a funcionar en París a partir del siglo XIII y englobó a especieros, boticarios, drogueros, herbolarios y cereros. Su patrón, el que eligieron ellos, era San Nicolás. Otro cometido era guardar los usados como patrón en la fabricación de medicamentos para vigilar las pesas empleadas por todos los comerciantes de la villa. Y así, este gremio aseguraba la calidad de los medicamentos y establecía los precios y controlaba la formación profesional de los aprendices. En Francia, los estatutos de la villa de Arles se hicieron entre 1162 y 1202. Los de Aviñón en 1242. Aquí se prohibió la asociación entre el farmacéutico y el médico. En Montpellier, en el año 1180, se exige un juramento a los apotequeros. También se les llamaban especiadores. En Alemania, ya tenemos aquí a Federico II, que entre 1231 y 1242 dictó la llamada Carta Magna de la farmacia. Por esta Carta Magna se prohibió que el médico prepare o entregue medicamentos y que los medicamentos deben ser preparados por los farmacéuticos. Había que tener un permiso oficial para poder establecer una farmacia. Era obligatorio un libro oficial también en la farmacia. Tarifas de cobro las estipulaban oficialmente y las farmacias se abrían en sitios previamente determinados. Esta carta está considerada como el punto de partida de la oficina de farmacia tal como la tenemos. De hecho, en el siglo XIII ya existían oficinas de farmacia en la ciudad de Colonia. En el siglo XIII, los boticarios de Basilea, Suiza, se unieron
en la comunidad del azafrán. Era una comunidad muy poderosa, no tenían gremios, esta era su comunidad. Bien, en España, documento más antiguo, donde aparece la palabra boticario, de 1217, código de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Se ordenaba que nadie, a excepción del boticario, vendiera vino. Tenemos aquí una portada de la edición de Gregorio López. Se aplicará la pena de homicida al boticario que venda drogas sin mandato del físico. El físico era el médico. Igualmente, al físico también si vendía hierbas o ponzoñas a quien sepa quiere matar con ellas. En otros puntos, pues también se hacía hincapié en el jarabe o el estuario con azúcar, no miel. En España todavía no era definitiva esta separación. ¿Y las boticas cómo eran? Pues las boticas era una tienda que daba al mercado, sí, pero ¿cómo era? Se colgaban repisas o anaqueles en donde se disponían los simples y los medicamentos preparados, se guardaban en cajas o botellas, botes de cerámica y bolsas de piel. Y algunos ya tenían marcas. Se empiezan a denominar apotecas a las farmacias. En Italia se llamaron aromatari o apotecari. En Francia, la apothèque en el siglo XIII era el lugar donde se almacenaban drogas y el apotequer era la persona que las preparaba y las vendía. El especier era solamente quien las vendía, o sea, el comerciante. Bien, hacemos un recordatorio de algunas escuelas muy importantes porque hicieron mucha farmacología, como la escuela de Salerno. La ciudad de Salerno pues tenía un sitio privilegiado, monasterio benedictino de Monte Cassino, por las influencias de Bizancio. En esta escuela se practicó mucho la medicina escolástica. Ellos tenían una asociación que era la Civitas Hipocrática y de ahí surgió lo que era la escuela. Esta es una miniatura, copia de los cánones de Avicena. La escuela de Salerno es la primera escuela médica medieval, que también se hizo en farmacia. Simboliza la unión de medicina griega, romana, árabe y judía. Admitía a mujeres, tanto alumnas como profesoras. Los manuscritos salernitanos se encontraban en todas las bibliotecas europeas y eran citadas por todos los cronistas de la época. Consideramos que Alfonso X fue el mayor cronista de la época. Bueno, aquí tenemos una miniatura de cómo estaban los pacientes y los estudiantes. Hipócrates, Galeno y Dioscórides, pues se estudiaba aquí y además enriquecida por la práctica médica árabe y judía, conocida por contactos con Sicilia. Fundamentos de la escuela de Salerno, método empírico y cultura de la prevención, o sea, la profilaxis. Y desde el punto de vista social importantísimo, las mujeres, el grupo de damas de Salerno. Aquí tenemos el régimen Sanitatis Salernitanum, que era la regla por el que se seguía. Su primera edición de 1480. Era un tratado de higiene, alimentación. También se practicaba la sangría y se hacía uso del azafrán y el hinojo. Otra obra de aquí era el de Viribus Herbarum. Aquí es prácticamente un tratado de medicamentos. Otro que era la alfita, el Antidotarium Nicolaum, que era de 50 preparados con drogas narcóticas, como el beleño, la mandrágora. Bueno, pues vemos aquí las damas de Salerno, a punto de atender un parto, y cito a Trótula de Salerno, que fue una gran profesora
y la primera ginecóloga de la historia. Escuela de Traductores de Toledo, segundo periodo de la escuela, fue la del Rey Sabio, en cuya corte pues, se compuso la primera crónica general de España, como sabemos. Estaba centrada sobre todo en verter textos astronómicos, médicos y científicos. Bueno, tenemos la Escuela de Traductores. Su escritorium real, conocido como Escuela de Traductores de Toledo. Toledo había alcanzado uno de los periodos de mayor esplendor de la cultura europea. Pero el Rey Sabio, cuando era infante, ya en el año 1243, pisó Murcia por primera vez, este príncipe que luego sería el Rey Sabio, y quedó asombrado de la cultura murciana. Entonces llegó a conocer a Mohamed el Ricutí, pasmado en su saber, como sabréis, le construyó una escuela para enseñar medicina, matemáticas y música, y parece ser que fue el origen de la Academia de Medicina, llegó a brillar ya en la Edad Media, y allí podemos encuadrar también al extraordinario Ibn Arabi, figura cumbre del Islam. Bueno, tenemos aquí una imagen de Al-Ricutí. Este centro de Murcia pues, se convirtió en convivencia de las tres culturas. Y aquí un retrato de Ibn Arabi y otro también. Cito también los Studias Linguarum, la escuela el capítulo general de la Orden Dominica que hubo en Murcia. Se firmó este capítulo en París. Bueno, pues Alberto Magno se le considera como uno de los máximos enciclopedistas de la Edad Media. Él aplicó ciertos productos químicos a algunas enfermedades como el azufre en la sarna, no se le dejó ejercer la medicina porque era monje. Otro más, como Bacón, Arnaldo de Vilanova, nacido en Cervera, o Arnau de Vilanova, un profesor importantísimo de Montpellier. Se le atribuye, aunque no del todo cierta, el Rosarius Philosophorum. A Vilanova, con la extracción alcohólica, enriqueció la farmacia medieval y se renovó las terapéuticas anquilosadas del galenismo. Ramón Llull, un mallorquín que también fue profesor, estudió y fue profesor de la Escuela de Montpellier, o Raimundo Lulio, nacido en Palma de Mallorca, preparó tinturas de vegetales, raíces, leños, hojas, y también obtuvo el acetato potásico tratando las cenizas con vinagre. En Nuremberg se prohibió a los médicos la preparación de medicamentos y se declaró ilegal la asociación entre médicos y farmacéuticos. Vamos a ver. Aquí tenemos una imagen de una de las boticas, ya os la enseñé antes. Algunos remedios populares de la época, bien, los unicornios y los seres fantásticos. Se usaba, estaba en las farmacopeas y decían que se usaba contra la melancolía. Sabemos que fue un animal que nunca existió. La mandrágora es una especie de fanerógama perteneciente a las solanáceas y sus bifurcaciones en las raíces recuerdan a una figura humana. Vemos aquí una hecha de papel por artesanos de México. Estuvo presente, aún así, en las farmacopeas hasta el siglo XVIII. Aquí vimos el animismo de la mandrágora en un texto, en el Taquinum Sanitatis. Las piedras preciosas. Tenemos un texto que es el Lapidibus y fue escrita en el siglo XI. Tenemos muchísimas piedras preciosas que se usaban como amuletos, sobre todo contra la enfermedad del momento que era la peste.
Bien, de las obras de Il-Yulyul de la antigüedad clásica, él estudió las etimologías de San Isidoro de Cartagena, arzobispo de Sevilla. Fue una gran recopilación del saber heredado. Bueno, sabemos que fue uno de los 4 santos de Cartagena y uno de ellos es el patrón de Murcia, San Fulgencio. Aquí tenemos la urna en la Catedral de León de San Isidoro. San Isidoro tenía su apoteca, y os cito textualmente de una parte de sus escritos. Anexo a su escritorio, el famoso escritorio del doctor, disponía Isidoro de una botica, la apoteca, con las preparaciones bien dispuestas y clasificadas, propias de la época altomedieval. No era predilección teórica la de San Isidoro solamente, también práctica. Sabemos que su etimología tenía capítulos dedicados a la medicina y a la farmacia. Esta labor, pues, la unió a su labor monástica. Bien, y en una parte también él habla en el libro 13 del mundo y sus partes, y hace mucho hincapié en el agua y el valor imprescindible como alimento y como purificador. Y él escribe sobre todas las aguas, la diversidad, cómo remedio a las enfermedades, algunas citas de textos de Plinio, Séneca, Ovidio y otros. El libro El Tratado de los Recursos del Agua de Plinio, y él lo transmite y lo comenta, menciona una serie de ellas con propiedades curativas, como las aguas de Álbula, cerca de Roma, que sanan las heridas, la fuente de Cicerón, que sanan las heridas de los ojos. En Campania hay unas aguas que curan la esterilidad de las mujeres y la locura de los hombres. En la fuente roja de Etiopía vuelve loco al que bebe de ella, así lo dice. Y la fuente reino de Arcadia impide que se produzcan abortos. Bien, en el occidente pues hubo una gran recepción de la farmacia clásica y árabe, y los monasterios hicieron una gran labor. San Benito de Nursia pues fue un gran promotor de estos monasterios. Aquí lo tenemos, fundador de la orden benedictina. Bien, y una monja benedictina que yo también tengo muy estudiada, que es Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, profesó bajo la regla benedictina. La hicieron doctora de la Iglesia el mismo día que San Juan de Ávila, patrón del clero español. Aquí tenemos una imagen de ella en la iglesia donde se conserva su sepulcro. Bueno, ella tiene una gran obra, fue visionaria. Esta es una visión de su libro cumbre, que es el Escibias, Conoce los caminos. Concretamente, esta alegoría es el universo. Los puntos de vista de Hildegard fueron considerados sabios por la Iglesia Universal. Voy a hablar de la farmacia de ella, de 2 libros de farmacia de ella, pero también deciros que en sus obras cumbres, no solo en el Escibias, sino en otros, también hace medicina y farmacia. También hizo ginecología. Según Hildegard, sirven para curar casi todas las cosas corrientes de la naturaleza, las plantas, las partes de animales, los minerales. Ella está considerada la patrona de la farmacia natural. Antes de morir, claro, hizo un libro se llamó De la sutileza de la diversa naturaleza de las cosas creadas. Era una obra de naturaleza donde exponía los poderes de las plantas y de los minerales. Después de su muerte, este libro apareció dividido en 2. Libro de medicina sencilla, Liber Simplicis Medicinae, conocido como Física,
y libro de medicina compleja, conocido como Causae Curae, causas y remedios. Bien, en la física, ¿qué hace la física? Pues habla de plantas, árboles, hierbas en relación con las propiedades medicinales. Y también brinda una imagen confiable de cómo el clero medieval hacía las cosas, pero la enriquecía con su obra. Os hago una división muy simple de cómo los capítulos de ella los llegaba a exponer. Las plantas, los elementos, los árboles, las piedras, los peces, los pájaros, los animales terrestres, los reptiles y los metales. Según ella, todas estas cosas naturales podían curar. La amplitud de capítulos era muy diferente. El de las plantas había 230 capítulos y de metales solo 8. Y también hacía alusión al elemento. Los dos vectores frío-caliente en el del elemento se definía por su naturaleza, según eran frío, caliente o seco y húmedo. En Causae Curae, pues era un tratado de medicina y farmacia en el que hablaba de la creación, de las secreciones internas, externas, funcionamiento, los remedios, más remedios y señales de vida y muerte. Causae Curae, pues eran una colección de recetas de su huerto medicinal. Ella usaba simples y confeccionaba sus preparados. Este es un ejemplo de huerto monástico que, según los expertos, pues podría haber sido muy bien una forma de su huerto. Ella describió acertadamente muchas enfermedades, como el cáncer, la gota, la sarna, la peste, la lepra roja, que es la que conocemos, la lepra blanca, que eran las escrófulas, la demencia, la dermatología, la cosmética y el reumatismo. Alopecia, erisipela, escabiosis, muchas más. Bueno, os doy 2 palabras de cómo definía la escabiosis. Decía, nos recuerda afirma ella, afecciones prurigirosas de la piel. Afirma correctamente que entre la capa superior de la piel y los tejidos subyacentes, o sea, hacía una definición muy correcta para no haber estudiado. Ella decía que le transmitían las visiones, que Dios le transmitía las visiones, no en éxtasis, sino simplemente en estado normal. Tenía intuición para la naturaleza parasitaria de la sarna. También el azufre y el mercurio lo usó en la sarna. Las plantas, como el perifollo, lo usaba como carminativo, estimulante. Y bueno, Hildegarda se adelantó el reloj de la historia de la farmacia con sus sorprendentes conocimientos. Como no, iba a recordar yo la Orden de Santa María de España, de la región de Murcia, porque he obligado. Ya Fernando lo ha explicitado anteriormente y muchísimo mejor que yo lo pueda hacer, pero es que la orden viene a colación con lo que os voy a decir, con el Códice de Florencia de las Cantigas de Santa María. Contiene una cantiga dedicada a esta orden. De los 4 libros conservados de las cantigas, el de Florencia. Es un facsímil de la cantiga 78 del Códice de Florencia, donde se representa a la Orden Santa María de España. Esta es su obra capital en literatura. Bien, esta miniatura de Alfonso X el Sabio dictando las cantigas, aunque se intuye en una de las cantigas que la sarna puede estar causada por algún microorganismo, hasta posteriormente un discípulo de Alibert que confirmó que el ácaro era el agente etiológico, pero bueno, es un adelanto a lo de la historia también, lo que se hizo en esta cantiga. Bien, en la cantiga 93, un hombre postrado con gesto alegre, pues muestra su piel cubierta de escamas. Parece ser, se le llamaba gafo, o sea, leproso, pero en realidad no se sabe si era una dermatosis visible, como puede ser la sarna, la psoriasis o un eczema,
pero aparece la Virgen, aparece Santa María curando mediante la leche del pecho. Ahí la vemos. No está muy definida, pero sí se ve. Y deciros que una de las enfermedades más descritas en las cantigas es la lepra. Pero insistimos que no sabemos claramente si es la enfermedad de Hansen o bien una micosis, sarna o psoriasis. En aquella época, algunos de los tratamientos más usados en la lepra también se hacía flebotomía y se comía carne de serpiente por aquello de que un veneno expulsa otro veneno. Bueno, tenemos aquí una sangría, una flebotomía. Y ya os hago un rápido repaso de la medicina judía y ya acabamos. Bien, el Talmud pues, es una obra que recoge principalmente discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres. Esta página titular del tratado de la edición de Babilonia. Plantas y alimentos. Hace referencia a muchísimas plantas y a alimentos. Se utilizaron como remedio, como conservante, como condimento. Estos productos naturales pueden tener la forma farmacéutica de polvo, de bálsamo, de zumo, de compresa y de aceite. De plantas. Bueno, los medicamentos, las plantas vienen en forma de flores, hojas, humedades, según lo requiriera la enfermedad. Bueno, tenemos aquí una imagen de la Pascua judía y de Pentecostés, que era el tiempo de confección de los medicamentos. Y uno de los principales representantes del Talmud fue Maimónides, nacido en Córdoba, uno de los más famosos médicos, importantísimo, tiene un instituto ahora mismo, el Instituto Maimónides de Medicina. Bueno, marchó a la corte de Saladino posteriormente en el periodo de persecución de los judíos y de los cristianos. Él hizo muchos tratados, pero uno en el que yo más me he fijado y uno de los que, por mi especialidad, fue el de los venenos y los antídotos. También un compendio de medicina muy divulgado en Europa en épocas posteriores. Y aquí tenemos una imagen en Córdoba. Y ya algunos medicamentos judíos del Talmud. El agua fría como compresas en los ojos congestionados o para bajar la fiebre. El agua con vino y espárragos para el corazón y los ojos. El sonido del agua para combatir el insomnio. El agua caliente en fomentos para la apertura de accesos y desinfección de heridas. Otra cosa muy importante era el agua lustral, que era la forma farmacéutica más importante. Se preparaba añadiendo las cenizas de la vaca roja que había sido sacrificada en el templo y se le denominaba agua viva y tenía una característica que la hacía realmente especial. Se decía, dicen ellos, que es el único fármaco que es dado directamente por Dios. Aquí tenemos el simbolito y la representación de la vaca roja. El agua lustral lleva directamente las cenizas, cuya aplicación era muy amplia y útil. Bueno, aquí vamos a ver una imagen de Job sentado delante de la puerta de su cueva y se rascaba con un trozo de teja, frotando su cuerpo con cenizas para calmar el prurito. Vivía en la pobreza total y por eso lo pone como representación de que el agua lustral le hubiera venido muy bien. Otra forma farmacéutica eran los jabones. Lo usaban como para calmar dolores y lo usaban sobre el oído enfermo. Hay uno cuya fórmula os la voy a decir porque es tremendamente curiosa.
se mezclaban 7 pellizcos de cenizas de 7 hogueras, 7 estaquillas de 7 puentes, 7 astillas de 7 vigas, 7 pellizcos de tierra de 7 umbrales, 7 pellizcos de brea de 7 barcos, 7 granos de comino y 7 pelos de la barba de un perro viejo. Se pone todo en una pequeña bolsa, se ata y se cuelga al cuello. Supuestamente era eficaz como febrífugo. Llama la atención de que usaran cosas tan impuras, elementos contaminantes y en algunos casos repugnantes, cuando ellos estaban preocupados de la pureza. Este pueblo estaba muy preocupado de la pureza, pero fue así. Llama la atención de que el pueblo judío era así. Tenemos aquí el perro blanco, Canis lupus familiaris del Linneo, ya clasificado. Bueno, pues sus excrementos se usaban pulverizados con vino aguado en la bronquitis y cuando se amasaban con resina contra la hemostisis. El escorpión es un símbolo de impureza, pero para el pueblo judío. Pero una vez desecado y mezclado el polvo con antimonio, con polvos de antimonio, lo aplicaban directamente sobre los enfermos. Bien, el caldo de cocción de una serpiente blanca y una serpiente negra contra las picaduras y contra el prurito. Aquí tenemos... Y deciros ya que he terminado lo que es la farmacia del pueblo judío, que la serpiente estuvo en vigor todo el periodo. San Isidoro, en sus etimologías, tiene un apartado que habla ya no solo de las serpientes, como en la triaca, sino de los dragones, como el símbolo de la mayor serpiente. Bueno, y ya os concluyo, que durante siglos cristianos, musulmanes y judíos compartieron el suelo hispano. Fueron 3 pueblos, 3 culturas, tuvieron momentos de tolerancia, de intercambios culturales, de vida y avatares comunes que llevaron a marcar y configurar la realidad de las boticas y remedios como base de la profesión farmacéutica en el reinado de Alfonso X el Sabio. Y que encantada de estar aquí en los 20 años de la fundación de la Academia de Santa María de España, de la región de Murcia, en el 800 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sí. ¿Por qué se ha referido primero felicitarle por su brillante posición interesantísimo por otra parte? ¿Por qué San Nicolás se le tiene como patrón de los farmacéuticos? No lo sé, porque fue una cosa de Francia. Por eso dije yo, ellos lo tienen, pero porque ellos quisieron, no. Yo, de hecho, preparando la conferencia, me he enterado, yo no lo sabía. Porque su coreografía para nada. Nada. No lo sé. Fue del gremio farmacéutico francés. Y otra cosa, efectivamente hay momentos muy bien que se separa la medicina de la farmacia. Cuando hasta el siglo XIX, incluso en todo el siglo XX, no se separa la droguería de la farmacia. ¿Cuándo se separa definitivamente la droguería de la farmacia? Pues ¿Se sale ya de la época industrial? No. Sí, se sale ya fue ya posteriormente. Bastante posterior. A principios del siglo XX se habla de la venta de medicamentos en droguerías y buenas farmacias. Prácticas de buenas prácticas de farmacia, creo yo recordar. Sí. Pero no, ahí es que la droguería y la farmacia parece que se establecían juntas, junto a una farmacia. En España sí. Ya por eso he hecho la relación de que en cada país de Europa había una normativa. En todas no eran tan estrictas.
En España, la separación de la medicina de la farmacia, bastante posterior. Muy posterior. Porque esas prohibiciones de que el médico... Es que yo he leído incluso en algunos textos europeos que no se podían asociar y que incluso no podían tomar café ni profesársele un detalle al médico. Cosas así. Eso, os incido que es la serpiente. La serpiente está totalmente plagado la época. Por la triaca, por los dragones, por algo que no he dicho, que es el dragón de San Jorge, patrón de Cataluña, que salva a la princesa del dragón. Y bueno, también hay mucho más. En bibliotecas inglesas hay muchos manuscritos. Liébana, el Beato de Liébana, también tiene muchos manuscritos con dragones. Y se mezcla, se le llama, cuando San Isidoro habla de las serpientes, dice la triaca se cristianiza, porque en realidad el dragón se le considera la mayor de las serpientes. Pero está muy documentado lo de San Jorge, está muy documentado con toda esa iconografía matando el dragón. De hecho, el patrón de Cataluña, de Aragón, de Inglaterra es San Jorge. También en Francia, en Montpellier también. Tienen hermanamientos. En España hay muchos con Montpellier por eso. Bueno, Jaime I nació en Montpellier y el hijo, luego fue rey de Mallorca. Estaba todo muy, muy mezclado. No se puede decir que hubiera una diferenciación árabe, judía y cristiana. Había muchísimos elementos mitológicos. Esa lucha contra el dragón por parte de la medicina no puede estar basada en la visión apocalíptica de San Juan cuando... Sí, yo creo que sí. Según lo que yo... Siga. ¿No? Es que es muy interesante. Esa visión apocalíptica en que habla de un dragón que cuando da a luz la mujer está esperando para tragárselo, para devorarlo, aunque eso tenga otra connotación. Sí, tiene otra connotación, pero tiene similitud. Luego la fantasía posterior mata o intenta matar a ese dragón. Sí. Digo yo. Bueno, la sangre de drago era algo que... La sangre de drago, bueno, pues esa resina que se vendía en la farmacia era como... cuando San Isidoro hablaba del dragón y se estudiaba en esta época, pues era como... Le daban mucha credibilidad, lo decía un santo. Entonces, bueno, pues... Y incluso la sangre del dragón que se vendía, porque hoy diríamos dispensar, pero entonces era vender en la farmacia, pues era algo que ellos valoraban mucho, ¿no? Esa resina, en principio, ese árbol lo traían del oriente, aquí no había, en España no había, en Europa ese árbol no existía, pero bueno, con ese comercio de los mercaderes, pues sí, se traía todo tipo de objetos. Y no todo se declaraba, claro, evidentemente. Quería preguntarte si tú has recogido información sobre boticas de aquella época que se conserven.
porque a mí me sorprendió en una visita, me parece que fue ¿A Italia? a Alcalá la Real, a la alcazaba que hay en Alcalá la Real, que Alcalá la Real en Jaén. una botica árabe. No he ido, mis padres sí que fueron, pero yo no he ido a Alcalá la Real. No, No lo sé, pero vamos, me puedo informar perfectamente. claro. Pues Porque un médico de allí... se conserva una botica árabe allí en una habitación. Cuando la vi, además, me hizo recordar pues las imágenes de fotografía, de todo seguro, esto. Seguro que sí. Pues, pero vamos, que ya me voy a informar porque, bueno, pues sí. hay que, ya que estamos en esto. ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo una pregunta. Primero, felicitarle por la exposición. Y luego preguntarle si en esta época existe creencia del poder curativo de las reliquias y de qué tipo. Es que no me he enterado. O si existe creencia en el poder curativo de las reliquias. Sí que hay gente que sí lo cree. Sí, hay gente católica que sí que lo cree. Gente católica, incluso le hablo del clero, que no le gustan estas cosas, para nada. Entonces ya es... Se refiere a la época de Alfonso. Ah, de esa época. El poder de las reliquias, total. Sí. Sí, porque, mira, un ejemplo, simplemente la sangre de Drago, ya ellos creían que eso era milagroso total. Las piedras, el texto de Lapidus, que tiene muchísimas piedras, pues para ello era un poder curativo. Para la peste sobre todo, pero para cualquier epidemia, también lo de los males de ojo y eso, es que claro, es que esto es muy amplio, pero a las piedras se le asignaban esta piedra de tal signo del zodiaco para esto, esta piedra para lo otro. Sí, y las reliquias de santos o de personas que ellos consideraban santos también. Nada, dar las gracias a Fernando y sobre todo a Paloma por su conferencia y a todos los presentes por haber asistido a la charla de hoy. Y nada, pues la siguiente que va a ser, porque Antonio lo sabe que medicina le ha confirmado. No, jurisprudencia. La que ocupa el 23 de marzo. 23 de marzo será la siguiente en este mismo lugar y será jurisprudencia y la Academia de Jurisprudencia la que la imparta. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos.